Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos backers, durante este mes de noviembre, por donaciones de 200,000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia y además este maravilloso kit de Noticias 1 2023 con morral inteligente que tiene puerto USB y cable para powerbank, carriel y cartuchera. Pueden escogerlos en 3 colores, negro, gris y azul. Recuerden, aportes de 200,000 pesos, 23 boletas y el combo del morral, carriel y cartuchera. Muchas gracias. Y empezamos con la información del día, una carta que el exfiscal Néstor Humberto Martínez le envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos y que fue revelada hoy por el diario El Tiempo parece una defensa anticipada de un proceso en su contra que presuntamente iniciarían las autoridades de ese país. Una extraña nota publicada hoy por el diario El Tiempo cuenta que el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al embajador de Estados Unidos en Colombia y a la fiscal norteamericana Jamie Mickelson para advertirles sobre un supuesto complot en su contra que se estaría organizando en Bogotá por las decisiones que tomó o que dejó de tomar cuando estaba en la fiscalía en el escándalo de corrupción de Odebrecht. A pesar de que el propósito era avanzar en esta investigación rápido, los fiscales se han demorado más tiempo. La conducta de Martínez Neira en el caso Odebrecht ha sido motivo de discusión pública desde cuando Noticias 1 reveló en noviembre de 2018 grabaciones en las que el fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano demostraba que Martínez Neira había sido informado por él de movimientos sospechosos y presuntas coimas en los contratos para construir la Ruta del Sol de Odebrecht y sus socios colombianos del Grupo Aval. Es una coima, marica. En su nota de hoy, Martínez Neira menciona como organizadores de la supuesta conspiración en su contra al periodista Gonzalo Guillén, conocido por ser fuerte crítico del exfiscal, y el actual canciller Álvaro Leiva. Yo creo que hay desinformación. Al parecer, el detonante de la carta defensiva del exfiscal publicada hoy es un reciente anuncio sobre una apertura de investigación penal en contra del fiscal Daniel Hernández, subalterno de Martínez Neira y designado por este como su investigador en Odebrecht. La investigación contra Hernández habría sido impulsada por el FBI y otros organismos norteamericanos a los que les interesa este caso para recuperar para su país los multimillonarios dineros obtenidos con presuntos métodos ilegales por la multinacional brasilera y sus socios colombianos del Grupo Aval. Antes de ser fiscal, Martínez Neira fue abogado del Grupo Aval, por lo cual tuvo que declararse impedido después de revelarse las grabaciones de Pizano. En su lugar, se nombró como fiscal ad hoc a Leonardo Espinosa, quien como tal dejó escrita una comunicación en la que develaba irregularidades y dudas sobre la conducta de la Fiscalía colombiana en su aparente desinterés en sancionar a los responsables del escándalo de corrupción de Odebrecht. Las órdenes de captura en contra de los señores Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Hamilton Hideaki Sendai, emitidas el 20 de julio de 2017, solo se radicaron ante el CIAN el 13 de agosto de 2018, esto es, 388 días después de su emisión. La carta de defensa anticipada del exfiscal al embajador y la procuradora de Estados Unidos demostraría que teme que sea cierta la versión del periodista Gonzalo Guillén, advertida desde hace varios meses en el sentido de que la justicia de ese país va a requerir a Martínez judicialmente. Y el fiscal general actual, Francisco Barbosa, junto con su esposa Walfa Telles, utilizaron empleadas de servicios generales pagadas por la Fiscalía para el servicio doméstico de su casa, según revela hoy la revista Cambio. Guillermo Gómez. Mónica, a pesar de que el informe de Cambio ha estado documentado y de que Noticias 1 tiene grabaciones que lo confirman, la Fiscalía General, mediante un comunicado, hoy calificó de falsa la noticia sin explicar sus argumentos. La revista Cambio reveló hoy, en un artículo con pruebas documentales, que el fiscal Francisco Barbosa y su esposa Walfa Telles han tenido en el servicio doméstico de su residencia a empleadas pagadas por el presupuesto público de la Fiscalía General. 2 empleadas de servicios generales de la empresa UT, Soloaseo e Mincer, aparecen asignadas a la casa del fiscal general. Según Cambio, estas empleadas son remuneradas por una empresa que tiene contrato con la Fiscalía para prestar servicios generales y que uno de esos contratos tiene el valor de 6.300 millones de pesos.
La revista también revela que las empleadas, escoltas y conductores de la Fiscalía se quejan por los trabajos que tienen que hacer en la casa privada de Barbosa y su esposa, por las largas jornadas de trabajo y porque no les dan días de descanso. Sobre este mismo caso, Noticias 1 tiene en su poder una conversación con una persona cercana a los hechos, quien relata un trasteo familiar. Un trasteo de cambio de apartamento. Puso a los escoltas que le ayudaran a subir las cosas. Y la señora se puso brava porque le mancharon como en la nevera con grasa. En otra ocasión, la esposa del fiscal, Walfa Telles, pidió un par de hombres fuertes para unas labores en su apartamento. Me salía para abusivo porque dijo, necesito dos muchachos, no de mi esquema, sino de mi esposo. No de los míos porque si ellos están trabajando y yo salgo, pero que sean por mí, que ayuden. ¿Y para qué? Para limpiarlo. Este noticiero también conoció lo que le dijo la esposa del fiscal a las dos mujeres que le ayudaban en el hogar. Ustedes vienen y trabajan acá, pero traigan su almuercito porque yo no les puedo dar el almuerzo porque no, por la circunvalar no hay nada. Barbosa vive en la avenida Circunvalar de Bogotá, a donde se mudó este año con ayuda de vehículos de la Fiscalía, según contó la fuente. Una de las dos señoras del servicio doméstico se llama Dora Muñoz, como lo reveló hoy la revista Cambio y como lo tiene documentado Noticias 1 en la respuesta que en mayo pasado dio la propia Fiscalía a este noticiero negando la información solicitada. No resulta viable el suministro de información como la que usted solicita, concerniente a algún servidor de la entidad. Pese al hermetismo de la Fiscalía, el descontento de los funcionarios de esa entidad con la conducta del fiscal general y su esposa ha hecho que todo lo que pasa internamente se conozca en público. La Fiscalía tachó de falso el informe de la revista Cambio. Llena de uribistas, la Junta Directiva del Banco de la República no tendría lugar para uno del gobierno Petro, pero el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Carrasquilla, al que Duque metió en respuesta al estallido social que desató su reforma tributaria. Marta Olaya. Mónica, la Corte sentenció que Duque ignoró su obligación de incluir mujeres en la terna. Por eso ahora el gobierno tiene a 3 candidatas con los títulos necesarios para integrar la Junta Directiva del emisor. Esta semana hubo una sorpresa en la Junta Directiva del Banco de la República tras la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado que anuló el nombramiento del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como miembro de esta junta, ya que para los magistrados del alto tribunal el nombramiento que hizo el entonces presidente Iván Duque desconoció la cuota de género que se debería tener en cuenta. Se desconoció el artículo 4 de la Ley 581 de 2000 que establece la participación adecuada de la mujer en los máximos niveles decisorios en un mínimo del 30%, además de otros postulados de rango convencional y constitucional que protegen el derecho a la igualdad. Esto es un regalo para el presidente Petro, que no podía nombrar codirectores del banco hasta dentro de un tiempo determinado, y al quedar vacante el puesto de Carrasquilla, le corresponderá nombrar a una mujer, que junto con Viviana Taboada serán las 2 representantes femeninas para cumplir con la cuota de género. Entre los nombres que suenan para el nombramiento están Carolina Soto, quien ya fue codirectora del Banco de la República, pero renunció a su cargo cuando su esposo, el actual ministro de Educación Alejandro Gaviria, se lanzó como candidato presidencial. Aún no se sabe si tiene algún impedimento para ocupar este cargo por ser familiar cercana al alto funcionario de gobierno. Olga Lucía Acosta, quien se desempeña como economista de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Astrid Martínez, economista de la Universidad Nacional, que se desempeña en la actualidad como investigadora del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo y fue además gerente de la empresa de energía de Bogotá y gerente y consultora de otras empresas públicas y privadas. Actualmente la Junta Directiva del Banco de la República está conformada por 6 hombres y una sola mujer: el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el gerente Leonardo Villar, Roberto Steiner, Viviana Taboada, Mauricio Villamizar, Jaime Jaramillo y Alberto Carrasquilla, que tendrá que ser reemplazado por una mujer. Acto seguido, el Consejo de Estado se dispuso a elegir el reemplazo de 2 de sus vacantes y la magistratura de allí, que hoy tiene a 31 hombres, siguió el camino de la exclusión femenina que habían sancionado. El pasado jueves, el Consejo de Estado dio a conocer el fallo con el que anuló el nombramiento de Alberto Carrasquilla
como miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República. Ha sido enormemente beneficiosa para este país. Según la sentencia, de los 5 miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del banco, solo una era mujer, cuando mínimo debían ser 2, razón por la que se incumplió la cuota de género al nombrar a Carrasquilla en reemplazo de Carolina Soto. Con mucha nostalgia. Promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva se erigió en una de las obligaciones de las autoridades, en especial a favor de las mujeres. A pesar de la reflexiva argumentación del Consejo de Estado, actualmente esa colegiatura judicial, conformada por 31 magistrados, tiene solo 8 mujeres. El pasado martes se convocó a los togados para elegir el reemplazo de 2 de sus integrantes. Ese día se logró designar a uno de los 2 y otra vez se escogió a un hombre como magistrado. Se trata de Wilson Ramos. Soy abogado litigante. Cuando intentaron seleccionar el reemplazo de Sandra Lisset Ibarra, ninguno de los 10 aspirantes consiguió los 19 votos que se necesita para ser electo magistrado del Consejo de Estado, por lo que se hizo un receso en la sesión y se les pidió a 5 togados que propusieran 2 candidatos de la lista de 10. Los 5 magistrados, todos hombres, propusieron a otros 2 hombres, a pesar de que en la lista hay 4 mujeres. Pero que no fueron objeto del debate. Los 2 candidatos propuestos para votar por ellos fueron Juan Enrique Bedoya, actual secretario general de esa colegiatura, y Jorge Eliezer Fandiño, actual magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico. A los intereses y objetivos que se manejan. Como ninguno de los 2 obtuvo los votos, se citó para el 6 de diciembre una nueva jornada electoral. Sin embargo, las 4 mujeres que están aspirando temen que, como en el caso del Banco de la República, los magistrados prediquen, pero no apliquen y escojan a otro hombre. Aún retumban los ecos del respaldo de la oposición a las declaraciones de la congresista verde Catherine Jubinao y el rechazo de la coalición de gobierno a sus insinuaciones. Al final está claro que no hay razones para dudar del resultado de las pasadas elecciones. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, y los expertos dicen que además de la ausencia de motivos, ya no existe oportunidad judicial para impugnar las pasadas elecciones. Pero lo peor es que el gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. La declaración, para algunos irresponsable, de la representante del Partido Verde, Catherine Jubinao, provocó molestias al interior del gobierno nacional, pero también fue aprovechada por la oposición para cuestionar los resultados de la pasada campaña que le dieron el triunfo a Petro y al pacto histórico. Que nos gastamos billones de pesos, senadores, billones de pesos en unas elecciones que salieron mal, que no tuvieron transparencia. Esta denuncia de Catherine Jubinao se debe investigar a fondo. Estoy firme para rechazar esa reforma amañada e inconstitucional. Consultamos expertos electorales. Para ellos, plantear esta discusión después de 4 meses de instalado el gobierno no tiene fundamento jurídico, aunque se puede usar como argumento de oposición. Contra los resultados electorales respecto de la elección presidencial no existe en este momento ninguna acción que se pueda impetrar. En el momento esos plazos ya están vencidos. Según los analistas electorales, la verificación de las votaciones y los resultados fueron contundentes. Y no encontramos ninguna irregularidad que pueda conducir a que las elecciones fueron manipuladas. Y esta revisión fue una revisión muy exhaustiva, mesa por mesa, procedimiento por procedimiento. El mensaje de urgencia para reformar el Código Electoral fue la excusa perfecta para tratar de deslegitimar ante la opinión pública las votaciones y sus resultados. Quizás a lo que estamos asistiendo es una lucha entre congresistas, porque al fin y al cabo, de hecho, el contenido fundamental del Código Electoral fue respaldado por la mayoría de los congresistas del Partido Verde del anterior Congreso. De hecho, no hubo una sola reclamación, por ejemplo, frente al triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial. Ante la confusión, el ministro del Interior, Alfonso Prada, solicitó al Congreso retirar el mensaje de urgencia que tenía el Código Electoral y estará en manos de los parlamentarios manejar los tiempos de debate a los 374 artículos del proyecto, lo que se hará el año entrante y no tendrá efectos para las elecciones de octubre de 2023. El posible candidato de Álvaro Uribe para la alcaldía de Medellín es un ciberactivista del petrismo. Como consecuencia de su giro político, sus seguidores en redes están disminuyendo a más de 50.000 por semana. Gustavo Monge.
Mónica, hablamos de Gilberto Tobón, quien primero se hizo famoso en redes por sus críticas al gobierno Duque. Y esta semana su video con Álvaro Uribe, hablando de la campaña a la alcaldía, fue de los más vistos. Estamos muy agradecidos con el doctor Gilberto Tobón por esta generosa reunión. Gilberto Tobón Sanín, comentarista y actual candidato a la alcaldía de Medellín, creó polémica por aparecer al lado del expresidente Uribe, después de haber sido uno de los más ácidos críticos del exmandatario y también de Iván Duque. Votar por el candidato que apoya a Uribe es votar por Uribe, no lo olviden. Vándalos que se roban 50 billones al año y proponen una reforma tributaria en plena pandemia. Hoy Tobón aparece diciendo lo contrario e incluso recordando los falsos positivos. Fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán de hay que hacer algo, se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso. Fruto de esas declaraciones y posturas, de inmediato sus miles de seguidores reaccionaron. ¿Ya vieron el video de Gilberto Tobón y Álvaro Uribe hablando sobre el futuro de Medellín? Apareció el gallo tapado del uribismo a la alcaldía. ¡Qué asco! Se sabía que Tobón es el candidato de Uribe para la alcaldía de Medellín, pero ese va a ser el fin del uribismo en esa ciudad y en Colombia. Los seguidores de Tobón Sanín en Twitter han bajado de manera considerable al pasar de 650.000 que tuvo en algún momento a 620.000 hace 4 días y hoy tener 605.000. Caricaturas también fueron blanco de Tobón Sanín, como esta en la que se expresó: todo sea por ganar la alcaldía de Medellín. Respetamos totalmente su independencia. Hoy, uno de los más famosos analistas de Medellín se convirtió en uno de los más controvertidos de la misma opinión pública. Recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia y además este maravilloso kit de Noticias 1 2023 con morral inteligente que tiene puerto USB y cable para powerbank, carriel y cartuchera. Pueden escogerlos en 3 colores: negro, gris y azul. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral, carriel y cartuchera. Muchas gracias. En la madrugada de hoy, cuando los padres del alcalde de La Vega, Cundinamarca, Eduardo Ricardo Matiz, fueron interceptados por sicarios en moto cuando entraban al parqueadero de su vivienda en dicho municipio. Uno de los impactos de bala alcanzó a la madre del alcalde, Ligia Padilla de Matiz, quien fue trasladada a un hospital de Facatativá, al cual llegó sin signos vitales. Por el momento se desconocen el estado de salud del padre del alcalde de La Vega y los motivos de los atacantes. Después del hecho, se realizó un consejo de seguridad por autoridades locales de Cundinamarca y se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables. Este es Noticias 1, la red independiente. La mayor producción de café ya no se da en el eje cafetero, lo que indican los indicadores. Según el último boletín mensual de la Federación Nacional de Cafeteros, el municipio que más café produjo el mes pasado fue Pitalito, Huila. Acevedo, también del Huila, es segundo. El tercero, La Plata, el cuarto, Garzón y el quinto, Suaza. Esto indica que el eje cafetero se corrió para el sur. Esto es lo que indican los indicadores. Como hay viviendas para los colombianos de todos los ingresos, también hay formas de ahorrar para todos. El objetivo mayor en el país es la cuota inicial de una vivienda. Tener una vivienda propia es la meta de muchos hogares y aunque parece complejo tener el dinero para pagar la cuota inicial, esto puede ser sencillo si se hace un plan de ahorro. En primer lugar, es importante saldar todas las deudas pagando otros créditos para mejorar el perfil. Si no puede dejarlas en cero, abonar lo que esté dentro de sus posibilidades. Decida si va a comprar vivienda usada o nueva. Investigue el valor de las propiedades nuevas y usadas de la zona, pues muchas veces sale más rentable comprar vivienda usada, analizar el mercado inmobiliario del sector y por último, una forma de ahorrar dinero para comprar una casa es usar la regla del 50-30-20. Tome el 50% de sus ingresos mensuales para gastos fijos, el 30% para gastos extras y el 20% ahórrelo. Medio siglo después de que la televisión empezara a especular sobre la supervisión del hombre nuclear, ya existe un dispositivo real hasta más potente que el ojo biónico del agente Steve Austin.
En 1973, Hollywood creó un hombre nuclear que, como el Robocop de Peter Weller de 1987, tenía un ojo biónico que en su época parecía algo sorprendente e imposible de crear, hasta ahora. Este es MojoLens, un lente de contacto inteligente con acciones mucho más avanzadas que las de Robocop, pues el portador de estos lentes podrá ver datos y gráficos de su entorno en tiempo real. Esta idea, que nació en 2015, ya tiene listo su primer modelo de un cristalino ocular con realidad aumentada, un lente de contacto inteligente con una pantalla integrada que tiene aproximadamente el tamaño de la punta de un lapicero y un display LED microscópico de 14.000 píxeles por pulgada. A poco tiempo de ser lanzado, sus creadores están haciendo alianzas con marcas deportivas para que este nuevo accesorio sea usado por deportistas y atletas profesionales que puedan controlar sus datos en todo momento usando simplemente su visión. Inició el reclutamiento de 1.200 jóvenes estudiantes de últimos semestres para ofrecerles prácticas en entidades públicas, las cuales podrán contabilizar como experiencia profesional para sus hojas de vida. Mediante un programa llamado Estado Joven, el Ministerio del Trabajo está ofreciendo 1.200 cupos a estudiantes entre los 15 y los 28 años de edad para lograr la oportunidad de realizar prácticas profesionales en entidades del sector público. Los jóvenes que obtengan uno de los 1.200 cupos podrán experimentar por primera vez cómo se trabaja en oficinas estatales, lo cual los hará enfrentarse más pronto a una realidad que les llegaría normalmente después de su grado. El trabajo que consigan se considerará una práctica profesional, será de tiempo completo y durará 5 meses con una intensidad horaria máxima de 38 horas semanales. Los estudiantes pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre próximo ingresando a la aplicación del Ministerio del Trabajo o a su página web www.mintrabajo.gov.co. No olviden seguirnos, suscribirse y activar sus notificaciones en Quay, Instagram y YouTube, Noticias 1 Colombia, Facebook, Noticias 1 y Twitter, @Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.